Señor, no importa qué parte de tu palabra nos quiera discipular, nos quiera enseñar, hemos aceptado todo el consejo de tu palabra, todos los libros, toda tu enseñanza, toda tu inspiración, Señor, es útil. Instrúyenos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? Qué triste y lamentable, hermanos, saber que los interrogantes de los cristianos de hoy han cambiado. Ya no es la pregunta ¿qué haré para ser salvo? ¿O cómo puedo adquirir más santidad? Hoy las preguntas más comunes son ¿hasta qué límite del pecado me puedo acercar? ¿Cuánto o cuál es la medida del licor que puedo consumir sin pecar? Como dijera un pastor conocido en estos días, algunos hasta sacan licencia temporal para poder pecar. En el tema del licor, no es la excepción. Cada vez es más frecuente ver cristianos consumiéndolo, con un gran repertorio de justificación, presentando pretextos que no tienen ninguna argumentación, precisamente por el pecado no aniquilado que llevamos en nuestro ADN. Como dijera Pablo en una ocasión, miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de pecado? Esa es la exclamación de Pablo, pero la exclamación de nosotros no es la misma. Hemos cambiado las prioridades de la meta, de la visión y del alcance. Permíteme leer el texto base que vamos a utilizar en esta mañana. Acompáñame a Proverbios capítulo 23, versículos del 29 al 30. Dice así la santa palabra de Dios. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién el moratado de los ojos? Y responde el mismo versículo en la parte B diciendo, para los que se detienen mucho en el vino, para los que buscan la mistura. Alabado sea el Señor. Algunos de los argumentos utilizados por los evangélicos de hoy, me perdonan, no lo hago despectivo, evangélicos entre comillas, para poderse desenfrenar o para camuflarse bajo una manta religiosa y luego presumir santidad y que están alineados con el evangelio. Los más comunes son el A. Dicen, pero Jesús hizo el vino en las bodas de Canaán, según Juan capítulo 2, versículo 1-11. Este texto sí se lo saben de memoria. Hasta saben la cantidad. Dice que la palabra mencionó que habían 6 tinajas donde depositaban el agua. Y son tan teólogos en este tema que hasta se tomaron la tarea de investigar cuánto le cabe a una tinaja. Mi hermano, ¿sabía usted que le cabían 100 litros de agua? Es decir, que Jesús hizo 600 litros de vino en aquella ocasión donde se celebraba una boda, en el libro de Juan capítulo 2. Otros dicen, Pablo aconsejó a Timoteo de tomar vino, y eso está en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. Otros dicen que a Jesús lo acusaron de ser un hombre bebedor y tomador de vino. Ay, eso está en Mateo capítulo 11, versículo 19. Hermano, qué buena teología intentamos hacer para defender el pecado, para justificar nuestra maldad, nuestras malas acciones. ¿Por qué más bien no nos empeñamos en buscar cómo a través de la palabra aniquilar el pecado y no justificarlo? Jesús dijo que esta palabra los ha limpiado, los ha lavado, pero parece que en algunos no se han acercado
para ser lavados por esa bendita palabra. No vamos a profundizar mucho en estos tres conceptos humanos, vuelvo y repito, conceptos humanos sin fundamento. Pero en primer lugar, cuando Jesús hizo el vino, yo te pregunto, ¿qué tipo de vino hizo? Y si le preguntas a uno de esos cristianos que beben, que se embriagan, van a decir, lo hizo un vino en excelente calidad. Porque cuando el maestresala se lo hizo probar al dueño de la fiesta, dijo, oh, han guardado el mejor vino. Si haces al contrario, se da primero el mejor vino y por último el de más baja calidad. Entonces ellos argumentan de que era un vino totalmente fermentado, que embriagaba, y todo este mundo de ideas que se han creado para poderse justificar. Vuelvo y repito, porque más bien no buscamos una justificación para no pecar y no para pecar. ¿Será que Jesús puede contradecirse con sus palabras y sus enseñanzas cuando el concepto general, el consejo general de la Biblia nos recalca que la embriaguez es mala? Jesús no daría esos mandamientos de Dios. Jesús iría en contra de lo que ya estaba establecido. ¿Será que Jesús quiere la destrucción de los hombres? Son pretextos que hemos buscado, vuelvo y repito, no para alejarnos, sino para acercarnos. En segundo lugar, cuando en 1 Timoteo 5:23, Pablo le aconseja a Timoteo tomar vino, le dice, toma un poco de vino por causa, escuche, ¿alguien sabe cuál es la causa? Muy bien, la causa era una enfermedad estomacal, la cual padecía Timoteo. Algunos historiadores hacen referencia a que el agua era extraída de pozos. Tuve la experiencia de tomar agua de estos pozos en el Urabá antioqueño. Y parece que de alguna manera le sentaba mal al estómago de Timoteo. Pero lo que ellos no tienen en cuenta es lo siguiente. Timoteo les toma un poco, no le está diciendo embriague, sino toma un poco de vino y le da la causa, a causa de tus enfermedades estomacales. Entonces tocaría preguntarle a esos hermanos si es que ellos tienen alguna enfermedad estomacal para estar consumiendo licor, embriagándose. Por último, a Jesús le acusaron. Esto lo encontramos en Mateo 11:19. Dice que lo acusaron de ser un hombre comedor y bebedor de vino. Quiero hacer solo una pregunta, porque no es mi interés debatir estos tres argumentos. ¿Esa afirmación la hizo Jesús, la hizo un apóstol o la hicieron los que lo estaban acusando? ¿Quién la hizo? Excelente. Aquellos que lo estaban acusando. Así que no tenemos ninguna argumentación para esto. Esto está puesto como, le pregunto yo a ustedes, el consumo de licor está puesto como una normativa, como una instrucción, quedó documentado en la Biblia para que haya una especie de licencia ante esto. Claro que no, mis hermanos. Bueno, pasando a otras excusas para que vamos entrando en materia, como acostumbro a decir, es que algunos dicen el consumo de licor en la vida cristiana no puede ser un tema tan malo, tan decadente. Yo pregunto, ¿hasta dónde nos lleva el consumo de licor? Cuando se vuelve una práctica recurrente, cuando nos habituamos, cuando ya somos dependientes de esto. Entonces algunos dicen, mire, los pastores y líderes cristianos de Europa, escuche bien el tono que dije Europa, el vino es de uso común, lo acompañan en todas las comidas, en los tiempos libres, es una especie de aperitivo, en un pasatiempo consumen vino, y los pastores y líderes de allí de Europa lo hacen. Entonces yo quiero hacer una pregunta. ¿A nosotros nos regula la normativa o el comportamiento de los pastores de Europa o las Sagradas Escrituras? Una frase que me volví a esta canción con ella, he sido muy reiterativo. La Biblia es la máxima norma de fe y conducta del creyente.
La Biblia es la máxima norma de fe y conducta. Es el juez que nos dice qué está bien y qué está mal. Entonces no tenemos por qué guiarnos porque los pastores de X lugar lo hacen. La palabra también nos da instrucciones muy claras con respecto a todo el tema. Y asimismo la iglesia debe conducirse, cada cristiano y cada iglesia, sin quitarle, sin agregarle, sin mutilarle. Esos son opiniones personales de un líder, de un predicador X, o el comportamiento de algún predicador destacado o que se ha vuelto un ícono. Él no es nuestra máxima norma. La máxima norma es siempre regresar a la sola ¿qué? Escritura. Bueno, en cuarto lugar vamos a definir, bueno, hemos hablado mucho, la Biblia habla de vino, de sidra, de esto, porque creo que nos ajusta bien traer un concepto de qué es bebida alcohólica. Así, de manera sencilla. Una bebida alcohólica son aquellas que contienen etanol, es decir, alcohol etílico en su composición. La mayoría de los países tienen leyes que regulan la producción, venta y consumo de estas bebidas. Por ejemplo, en el país donde estamos, las leyes dicen que está prohibido expenderlas o venderlas a menores de edad, y así sucesivamente, para que no sea de un uso común. Entonces hay algunas restricciones. Bueno, entonces esas son las bebidas alcohólicas, las que contienen alcohol. ¿Y qué es el alcohol? Es una droga que deprime el sistema nervioso central, es decir, que enlentece las funciones del cerebro. El alcohol afecta la capacidad de autocontrol, por lo que puede confundirse como un medicamento. Entonces, de una manera técnica sencilla. Ahora, vamos a mirar algunos efectos del alcohol después de ser ingeridos. Obviamente, eso varía de acuerdo a la cantidad de lo que la persona ya ha consumido. Entonces, en primer lugar, produce desinhibición. ¿Conocemos este término? Bueno, brevemente es un comportamiento que nos lleva a perder la vergüenza o el miedo a actuar. Entonces, por eso vemos cómo cambia significativamente el comportamiento de un hombre, la desinhibición. Ya se le quita el temor, ya es valiente, ya cree que es capaz de manejar a cierta velocidad, cree que los temores que tiene son vencidos. También produce euforia, relajación, aumento de la sociabilidad. Algunos, cuando consumen licor, son amigos, como dijeran por ahí de Raimundo y todo el mundo. También produce dificultad para hablar, dificultad para asociar ideas. Entonces hay una descoordinación entre un tema que están tocando y otro, y se les traba, perdón por utilizar esta palabra, las ideas, y están hablando de un tema y resultan con otro o no terminan. Hay descoordinación motora, y finalmente, para todos, eso aplica para todos, una intoxicación aguda general que reside en todo el cuerpo. Algunas cositas que leía por ahí acerca de esto, dice que hay personas que tardan hasta 18 días en eliminar esta sustancia del cuerpo. Bueno, vamos a mirar algunas estadísticas para que pasemos al consejo bíblico, lo que dice la Biblia al respecto. Algunas estadísticas las voy a leer rápidamente para darle más prioridad a la palabra de Dios. Dice que la Organización Mundial de la Salud reportó que 1 de cada 20 muertos en el mundo están relacionados con el consumo de alcohol, con más víctimas que el SIDA, la violencia y aún la tuberculosis. Sus consecuencias nefastas son accidentes de tránsito, infecciones, problemas cardiovasculares y crímenes en torno a su consumo, que pueden ser derivados que se producen ¿de qué? De la violencia intrafamiliar. Esto es el pan diario. Cada rato escuchamos noticias. El hombre en estado de embriaguez atenta contra su familia.
riñas callejeras, abuso sexual y escándalo. Otra estadística: la prevalencia anual en el consumo de alcohol en el último año, 2021, es un 61% en la población general. De este modo lo dividimos así: el mayor género consumidor son los hombres, con un 72%, y las mujeres con un 43%, y va en crecimiento con respecto a las mujeres. Vamos cada vez siendo más liberales, más abiertos, vamos dejando de ser recatados, conservados, y a esto nos ha conducido la cosmovisión general. Con respecto a la accidentalidad, ojo que estoy hablando solo de Colombia. Según datos policiales, en el 2020, 303 siniestros viales bajo el efecto de manejar en estado de embriaguez produjo 93 muertos y 393 lesionados. Al cierre de esta estadística, es de Infobae, la pueden consultar en internet. Al 21 de septiembre del 2013, 375 siniestros, 121 fallecidos y 525 lesionados. La tasa de consumo a nivel mundial en la edad es la siguiente: pasó a ser el mayor número de consumidores los jóvenes entre 15 y 19 años, que es lamentable. Europa representa el 43.8%, en lo que respecta a las Américas el 38.2% y el Pacífico el 37.9%. Ahora sí, ¿qué tiene que decirnos la Biblia al respecto? Tratando de hacer un sermón textual, quedarnos en la mayor prioridad en un solo libro. Proverbios capítulo 20, versículo 1, leo rápidamente. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos errar es equivocarse o caer, no es sabio. Entonces, en primera instancia, el libro de Proverbios, escrito por Salomón, el rey Salomón, nos está diciendo que el consumidor empedernido y constante de alcohol es una persona falta de ¿qué? De sabiduría. La sabiduría nos llevaría más bien a otras orillas, a otros extremos que no tengan que ver con atentar contra nuestro propio cuerpo. Proverbios 21:17 dice: el que ama el placer será pobre, el que ama... Proverbios capítulo 23:21 dice: porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Es decir, que el consumo excesivo de alcohol, su dependencia, igual que el texto anterior, nos lleva a la ruina. Por ahí escuchaba una frase en estos días por parte de mi esposa, que uno no se puede comer todo lo que le llega, hablando en el tema financiero. Hablando de ropa raída, de pobreza, de miseria a futuro. Estos textos que acabamos de analizar de Proverbios, más las estadísticas que te acabo de leer, deberán de llevarnos a una convicción, a la convicción de trabajar fuertemente en la eliminación de todo lo que nos dificulta. El paso del ser humano por esta tierra es tan breve, mis amados, es tan singular, que deberíamos de hacer el máximo intento de vivirlo de la mejor manera. Y esa mejor manera es bajo la instrucción de nuestro Creador. Vamos a una conclusión final que nos puede arrojar otro texto, y acompáñame a Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14, dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor. Vestidos. Aquí, hermanos, Pablo nos está dando una enseñanza profunda, una enseñanza muy sencilla, hermosa, profunda. Está haciendo una comparación entre lo que es andar en el día y andar en la noche. Los que hemos tenido esa oportunidad de andar en la noche, conocemos significativamente, profundamente, la gran diferencia.
En la oscuridad andamos a tientas, a ciegas, con incertidumbre, tropezamos, caemos, no sabemos dónde podemos parar, cometemos errores, podemos hasta llegar al lugar equivocado. No sé si usted alguna vez ha llegado a una casa ajena por alguna circunstancia y usted no sabe ni de dónde se... Entonces, ¿hasta dónde nos está llevando? A que andemos como de día, que hay claridad, que hay seguridad, que hay certeza, que hay claridad. Nos lo relaciona con una serie de pecados. Y los pecados van como en graduación, en escala, en consecuencia uno con otro. Empieza por glotonerías, el deseo exagerado de comer y consumir una cosa y otra. Y esta por consiguiente nos lleva a la embriaguez, a las borracheras. Está ahí de una manera predominante, las borracheras. ¿Qué pasa con las borracheras? Mire lo que sigue mencionando. Lujurias, lascivias. ¿Cuántos embarazos no deseados han sucedido en medio de una embriaguez? ¿Cuántas relaciones sexuales no planificadas o ilícitas se han dado? Y quiero profundizar y terminar con esta frase con la que cierra el versículo. Dice: vestidos del Señor, vestidos del Señor. Hay un comentario que me pareció muy acorde, muy consecuente, tomado del sermón de Carlos Spurgeon, predicado en el Tabernáculo Metropolitano, sobre un título: sino vestidos del Señor Jesucristo. Esta frase, que aparece varias veces en la Biblia, de una manera breve quiero leer literalmente, apelando al comentario de Carlos Spurgeon que utilizó en ese sermón. Dice: Cristo tiene que estar en nosotros antes de que podamos ser vestidos de Él. La gracia pone a Cristo en nuestro interior y nos capacita para que nos revistamos de Cristo en nuestro exterior. Entonces es algo que viene desde adentro hacia afuera. Cristo tiene que estar por fe en el corazón antes de que pueda estar en la vida por la santidad. Si necesitan la luz de una linterna, el primer paso es encender la vela que está en su interior, y luego como resultado la luz resplandece desde adentro para ser vista por los hombres. Termino ahí, aludiendo a la frase de Carlos Spurgeon. Quiero dar claridad que para ese entonces no existían las linternas que actualmente usamos. Por eso especifica que había que prender la vela, introducirla en la lámpara o en la linterna para que la luz pudiera alumbrar. Entonces, en una manera breve y sencilla, ¿cómo nos vestimos de Cristo? Muriendo al pecado. ¿Cómo nos vestimos de Cristo? Dejándonos gobernar de Él. ¿Cómo nos vestimos de Cristo? Permitiendo que haga una obra desde adentro hacia afuera. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a darle una aplicación, oramos. Solamente en Jesús no encontramos la salvación, sino también la libertad de la esclavitud del pecado. Solamente en Jesús no encontramos la liberación de la condenación eterna, sino la sanidad del cuerpo, el alma y la mente. En Jesús, caminando con Jesús, dando el control absoluto de toda nuestra alma, mente y ser, que Él pueda gobernar nuestras inclinaciones y pensamientos y así destruir paulatinamente los deseos pecaminosos que de un modo u otro no solo nos están arruinando la vida aquí, sino que será una desgracia eterna, hermanos, eterna. En estos días compartía o tocaba el tema con alguien que muchas veces predicamos los temas y la gente sigue igual. Precisamente el tema hizo referencia a Halloween, por más que los cristianos prediquen en todo el mes de octubre acerca del Halloween, la gente desobedece. Pero, como dijo R.C. Sproul, la tarea del verdadero creyente es predicar, no cambiar a la gente.
esa palabra un día la recordarán. Esa palabra será traída el día del juicio. Así que nadie puede decir nunca escuché, nunca me dijeron, nunca me advirtieron. De hecho, cuando predican la palabra te ven como un hombre severo. Déjame decirte, eso no es severidad, es amor. Si ves que alguien va ciego y en su frente hay un hoyo, un acantilado y va a caer allá, ¿tú crees que es amor advertir, es severidad o es solo advertirle dónde va a caer? No, mis amados hermanos, ese es el amor por la palabra, el amor por Cristo, el amor por las almas, el que nos lleva aún a ser burlados, vistos como bichos raros, vistos como extraterrestres, el anticuado, el anquilosado. Pero no importa, mis amados hermanos, tenemos una tarea que cumplir. Vamos a orar para terminar esta enseñanza.